autor del delito, también para hallar conexiones entre diferentes actos delictivos. El criminólogo Vicente Garrido, criminólogo español, el perfil criminal lo define como una disciplina forense que permite identificar las huellas del comportamiento en la escena del crimen. Cuando hablamos de las huellas del comportamiento, hacemos referencia al modus operandi en primer lugar y en segundo lugar a la firma del delincuente. El modus operandi es todo aquello que nos cuenta el cómo del delito, así como el autor llevó a cabo una conducta delictiva. Por ejemplo, cómo se aproximó a la víctima, si lo hizo de manera sorpresiva, si lo hizo por medio de engaño, cuál fue el arma que utilizó, cómo abordó la escena del crimen o el lugar del delito. Conductas de preocupación, que son conductas relacionadas a evitar que la víctima se oponga, por ejemplo, o a evitar que al salir de la escena del delito sea identificado o capturado por la policía. Esto es el modus operandi. También lo constituye el perfil criminológico, el perfil criminal, la firma del delincuente, es así denominada en la doctrina del tema, y hace relación la firma del delincuente al porqué del delito. Entonces son todas aquellas evidencias que nos cuentan las motivaciones del delincuente. Algunos doctrinantes se refieren a la firma criminal o del delincuente como aquellos comportamientos que no son necesarios para la ejecución del delito, pero que demuestran fantasías o deseos del delincuente. Por ejemplo, actos de violencia no necesarios, mutilaciones, actos post-mortem, que el delincuente se lleve un objeto de la escena del crimen o un recuerdo o el llamado trofeo de la víctima. Entonces, esto es el perfil criminal y estos son dos conceptos que constituyen este término de manera clásica. Ya ha venido evolucionando poco a poco, pero estos son dos conceptos importantes en principio para entender qué es el perfil criminal. Ahora bien, hay que dejar claro qué no es el perfil criminal para que no se confunda con otros conceptos dentro del derecho penal y el proceso penal. ¿Qué no es el perfil criminal? En primer lugar, no es el perfil criminal una justificación para la creación de tipos penales. Y en segundo lugar, el perfil criminal no es una prueba suficiente para declarar la responsabilidad penal de una persona. Vamos a explicar por qué. En nuestra Constitución acogemos el derecho penal de acto, que es un principio derivado del derecho penal liberal, del Estado de Derecho, que nace como contraposición a todas las arbitrariedades del Estado absolutista y que se mantienen todos estos principios y límites al poder punitivo en el Estado social de derecho, en los estados constitucionales, como lo es Colombia. Entonces, el derecho penal de acto limita el poder punitivo. ¿En qué sentido? En que el legislador no puede recurrir a argumentos como vamos a imponer una sanción penal, vamos a imponer una pena a todas las personas que cumplan con las características de los llamados psicópatas o con las características que según este perfil criminal tienen los asesinos en serie. Entonces, este es un límite del poder punitivo y el legislador no podría recurrir a este tipo de argumentos. Por eso decimos el perfil criminal no es una justificación para la creación de delitos o de tipos penales, ¿sí? En el mismo sentido, el derecho penal de acto, que se deriva del principio de culpabilidad, hace que no se pueda soportar únicamente la responsabilidad penal de una persona después de seguir un proceso penal en un perfil criminal. ¿Por qué? Claro, el perfil criminal que nos proporciona información, o mejor, le proporciona a los investigadores, a la policía judicial, información que lleve a recoger evidencias físicas o entrevistas que posteriormente se convertirán en testimonios para demostrar esta responsabilidad penal. Pero ¿para demostrar qué específicamente? Que el acto fue cometido por la persona, ¿sí? Que fue una exteriorización lesiva en la que incurrió esta persona y por esto se va a castigar. Pero no podríamos nosotros hallar legítimo constitucional una sentencia que diga que la persona es responsable porque igual cumple con características que según determinado perfil criminal tienen
todos los asesinos en serie o tienen los llamados psicópatas. Pues hago alusión a estas dos categorías porque son las más reconocidas y relacionadas con el perfil criminal. Creo que no he mencionado concretamente qué es el derecho penal de acto para aclarar un poco la discusión. El derecho penal de acto es justamente eso, sancionar a las personas por sus actos, por la exteriorización de una finalidad lesiva, más no por valoraciones meramente subjetivas, como lo son quién es su familia, a propósito de las noticias relevantes de estos días, cuál es su pensamiento, cuál es su religión, cuál es su ideología. El derecho penal no puede sancionar a las personas por estas valoraciones que tienen que ver únicamente con el sujeto, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el perfil criminal nos proporciona los pasos, la guía para llegar a determinadas pruebas que conduzcan a la identificación del autor, pero en sí mismo el perfil criminal no podría entonces ser una prueba que soporte la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, se suscitan dos discusiones y creo que es importante resaltarlas en este momento, aunque no podría desarrollarlas por cuestión de tiempo, y son, en primer lugar, entonces, ¿cuál es el valor probatorio que tienen los informes periciales de psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Dentro del proceso penal? Entonces, podríamos utilizarlos con fines constitucionales, con fines legítimos, por ejemplo, para demostrar que una persona no es capaz de comprender y de autodeterminarse, por lo tanto, no es posible atribuirle responsabilidad penal, ¿sí? Pero no de manera ilegítima o inconstitucional, vulnerando el derecho penal de acto, para decir que una persona tiene las características de un psicópata y que por tanto debe ser penalmente responsable. Creo que es una manera también de ejemplificar lo que dije anteriormente. ¿Cuál es la otra discusión? Que tiene que ver precisamente con los trastornos de la personalidad. En nuestro ordenamiento jurídico penal contamos con la categoría de inimputabilidad. ¿Sí? Contamos con las medidas de seguridad como sanciones penales. Esto es un rezago del concepto de peligrosidad de la escuela positiva italiana, pero lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, entonces, cabe preguntarse si los psicópatas, no teniendo un trastorno mental, pero es un trastorno de personalidad, tendrían la capacidad de comprender, y mejor aún, cabría preguntarse si tendrían la capacidad de autodeterminarse, es decir, si podrían ser imputables o inimputables. Estas dos son discusiones que pues, se podrían desarrollar en otra charla con muchísima más profundidad, pero es importante mencionarlas. Bueno, para entender qué es y qué no es el perfil criminal. Entonces, cerramos aquí este punto. Entonces, ¿qué es el perfil criminal? Es una herramienta de la investigación, ¿sí? ¿Cuál ha sido su evolución? Como lo dije anteriormente, dos conceptos importantes son el modus operandi y la firma del delincuente. Pero el perfil criminal ha tenido evoluciones y ha tenido diferentes métodos. Aunque no es muy antiguo, es reciente. La primera etapa la encontramos en los años 50. Se desarrolló por psicólogos y psiquiatras y consistía simplemente en un diagnóstico psicopatológico. Ellos recurrían a los hechos del crimen, a los hechos del delito para identificar tipos de personalidad, categorías psicopatológicas y de esta manera entonces describir unas características que podrían conducir a los investigadores a la identificación del autor. Esto fue entonces en los años 50, la evolución ha sido reciente. La segunda etapa la podemos observar con el desarrollo de la unidad de conducta del FBI, de ciencias de la conducta del FBI, que su labor, digamos, su influencia científica empezó en los años 80, pero el boom se dio en los años 90 y justamente se dio con el fenómeno cinematográfico de la película El silencio de los inocentes, el famoso personaje de Hannibal Lecter. Entonces está en los años 90, en los que el trabajo del FBI
en perfilación criminal se hace pues reconocido. El trabajo del FBI consistía en un conocimiento más intuitivo para la elaboración de la perfilación criminal, basado en su experiencia en los años de trabajo como investigadores del FBI y pues también a través del conocimiento que se obtenía del análisis de la escena del crimen. Sin embargo, esta segunda etapa nos deja dos aportes importantes. Uno es las categorías de asesinos organizados y desorganizados, que más adelante van a ser muy criticados. Y el otro aporte es la base de datos que construyó el FBI con los resultados de la perfilación criminal. Esta es entonces una segunda etapa entre años 80 y 90 del siglo pasado. La tercera etapa la vamos a ver en la segunda parte de los años 90 y la vamos a encontrar con un análisis, la vamos a identificar con un análisis estadístico. Como crítica justamente al trabajo del FBI, lo tachaban de ser un trabajo acientífico, que no tenía un método definido, que se basaba en simples conjeturas, que no era verificable. Profesores de la Universidad de Liverpool, especialmente David Cantor, desarrollaron la llamada Escuela Psicológica de la Investigación y también otro concepto que es el perfil geográfico. Entonces, estos dos conceptos, estos dos métodos dentro de la perfilación criminal tuvieron como característica común el uso de métodos matemáticos, el uso de aplicaciones cuantitativas para llegar a resultados probabilísticos de la perfilación criminal. Y por último, tenemos una cuarta etapa que yo la definiría como una etapa ecléctica. Es una etapa que trata de sistematizar todos los métodos utilizados en las anteriores etapas. Entonces, conjugan el conocimiento de psicólogos y psiquiatras con el conocimiento intuitivo de los investigadores, con además el conocimiento que proporciona la evidencia, y otras categorías como lo son el perfil geográfico, como lo son los resultados de los interrogatorios a sospechosos y acusados. Entonces, este es un repaso muy, muy concreto sobre la evolución que ha tenido el perfil criminal. Como lo digo, es una técnica reciente que aún está en construcción. Y bueno, creo que la doctora Gloria, en su experiencia y en su conocimiento, podría hablarnos de manera más concreta cuál ha sido su aplicación en Colombia, qué métodos utilizamos en la investigación en Colombia. Gracias, Nelly. Entonces ahora la doctora Gloria nos va a explicar cuál ha sido la aplicación en Colombia y cuáles son los perfiles criminales más reconocidos, que esta es la parte pues que nos genera más intriga y más curiosidad. Y qué rico que lo vamos a aclarar hoy con la doctora Gloria. Es tuyo el escenario. Bueno, en Colombia, la técnica pues, de perfilación criminal en 2006, en 2004 se comenzaron a capacitar a las personas en Colombia en lo que tenía que ver con perfilación criminal, pero solamente hasta el año 2006 ya se crea la unidad de perfilación criminal en la Fiscalía General de la Nación y esta se creó con los perfiladores que ya habían sido capacitados pues, en Estados Unidos, que específicamente fue el FBI los que iniciaron capacitando a los perfiladores colombianos, y ellos ya crean la unidad de comportamiento criminal que quedaba en la ciudad, pues que queda en la ciudad de Bogotá. Esta técnica en Colombia se lleva utilizando 15 años, o sea, es muy reciente, y pues, como siempre nos ha tocado, ha sido por los métodos que ya existen, ¿no? Ya otras personas que ya han utilizado estas herramientas, entonces han venido a capacitar. Esta unidad especial de análisis del comportamiento criminal estaba en Bogotá. Funcionaban interinstitucionalmente, personal de medicina legal, personal del CTI y personal de la Policía Nacional.
por cuestiones interinstitucionales se termina y hace unos años ya la Policía Nacional tiene su unidad de perfilación y la Fiscalía General, pues a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, pues tiene otro grupo de perfilación criminal y pues ellos hacen el apoyo a nivel nacional. Esta es una de las desventajas que tenemos en Colombia y es que las unidades de perfilación están centralizadas en la ciudad de Bogotá. Hasta hace el año pasado yo conocí una unidad de análisis que se creó en la ciudad de Medellín, donde trabaja una politóloga, trabaja una abogada, trabaja no, sí, es como interinstitucional porque es de la alcaldía de Medellín que le hace un apoyo a la Fiscalía General de la Nación y pues a la Policía Nacional y ellos hacen informes que tienen como un nivel de un parecido a lo que es la perfilación. Han logrado poder demostrar, por ejemplo, que un feminicidio no es un feminicidio, sino que fue, perdón, que un homicidio, ¿sí? No es un homicidio, sino que fue un feminicidio. Y ha apoyado mucho a la parte de perfilación. Esto lo que se quería era que no solamente Bogotá tuviera estas unidades de análisis, sino que las tuvieran otras ciudades del país. ¿Por qué? Porque es que el delito existe en todo Colombia, ¿sí? Entonces, en algún momento cuando yo estaba como investigadora de la seccional Caquetá, yo tuve un caso de un abusador serial, un abusador sexual, y nos tocó pedir el apoyo a la ciudad de Bogotá y pues tocaba hacer la presentación y hacer como una presentación para que pudieran aceptar el caso porque estaban con muchos casos. Entonces era como la prioridad, eran otras cosas, otros casos de otras ciudades más grandes. Nos apoyaron con un perfil, pero pues tiene el otro problema y es lo que decía un poco Paula, es cómo yo demuestro que ese perfil que se ha realizado tiene sustento técnico y científico, ¿sí? O sea, la cientificidad de ese análisis que se puede utilizar en una audiencia de juicio oral y que no es solamente orientativo, sino que también me puede dar a mí elementos suficientes para probar que determinada persona ha cometido un hecho delictivo. Entonces, en ese momento se daban unos informes como orientativos, más no se podían presentar en audiencia. Entonces, ese ha sido un poco el problema en Colombia. Pues como es una técnica reciente, se ha venido utilizando pues la del FBI, pero también internamente se han creado como una técnica propia, sí, pero falta todavía avalarla técnica y científicamente, ¿sí? Porque recordemos que el método, la técnica tiene que tener estudio, perdón, tiene que tener ese contexto de la ciudad. Una de las desventajas de las falencias que se tienen en Colombia es, por ejemplo, que muchos de los perfiladores que fueron capacitados ya no están trabajando en las instituciones. ¿Sí? Ya muchos policías que pertenecían a la unidad ya se pensionaron y salieron y están trabajando de manera particular en Colombia o en otros países. Y lo mismo pasa con personal del CTI. Bueno, la ventaja del CTI es que acá sí las personas pueden durar más tiempo porque ellos pues, no se pensionan tan rápidamente como el personal de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que ese conocimiento y esa experiencia que tienen estas personas que fueron capacitadas se ha perdido. Entonces, las personas que van llegando, pues les toca nuevamente capacitarse y lo otro que sucede es que las personas, desafortunadamente, en algunas instituciones no son valoradas con, con la capacidad que tienen, con ese entrenamiento específico que tienen y se dejan a veces perder. Entonces, esa es una de las falencias que tenemos, es la falta de capacitación, de actualización, porque las actualizaciones en perfilación criminal son muy costosas, entonces tienen que hacerse con en otros países, ¿sí? Pues realmente a veces es muy costoso. Eh, el desconocimiento de la técnica por la parte judicial es una cosa importante. O sea, tenemos siempre la visión de Hollywood de que solamente la perfilación criminal se aplica para crímenes seriales.
hemos encontrado que la perfilación criminal se puede utilizar para casos donde yo tengo dudas si fue un suicidio o un homicidio. Este se apoya con la autopsia psicológica, que algunas personas ni saben que esto existe, y es una técnica que se puede utilizar es netamente, pues, sí es muy orientativa, no es 100% segura, pero sí ayuda a demostrar que en un caso donde hay dudas si la persona se suicidó o si fue que la asesinaron. En el caso Colmenares, por ejemplo, es uno de los casos más sonados, más connotados del país, y este hubiera sido un caso perfecto para poder demostrar con una autopsia psicológica que este chico no tenía tendencia suicida y que muy probablemente fue asesinado. Entonces, si yo tengo de este lado el apoyo de una perfilación, ¿sí? Y una autopsia que me ayuda a demostrar de que efectivamente pudo haber sido una persona que la mató y que porque nos damos ese perfil, pues sería más técnico, porque por ejemplo en el caso Colmenares tenemos un problema de contaminación de medios, de contaminación de muchas situaciones que no ayudaron a una investigación técnica y científica, que es el problema que tenemos a veces con las investigaciones. Entonces, lo que se busca siempre con la perfilación es que demos elementos a los fiscales, por ejemplo, o a la defensa, porque también encontramos que la perfilación puede servir para que una persona que ha sido señalada injustamente de cometer un delito también pueda demostrarse técnicamente que no pudo haber sido él, sino otra persona. Entonces, la perfilación no solamente se aplica para asesinos seriales, sino que se aplica para hurtos, se puede aplicar para abuso sexual serial, se puede aplicar para otras áreas, ¿sí? Otros delitos que no solamente son el delito serial, que es lo que comúnmente nos han vendido. Entonces ahí va la otra parte, y es que si tenemos centralizado la unidad de perfilación en una ciudad determinada, pues las otras ciudades o los otros municipios no van a poder acceder a esta técnica, que es muy importante. Entonces lo que uno pensaría es que en Colombia falta mucho como el apoyo a nivel técnico y científico por parte de las instituciones que se encargan de la investigación judicial, porque si se abriera un poco más esa posibilidad, pues esta técnica sería más conocida, sería más utilizada y no sería tan complicado acceder a ella, porque si algunos fiscales tienen que ir prácticamente y rogar, mire, por favor, ayúdenme con este caso porque necesito poder demostrar, por ejemplo, que una banda criminal está matando a determinadas personas, porque recordemos una cosa, el perfil criminal no nos dice determinada persona, nos puede dar nos puede dar la información de una persona o de un grupo que está matando personas o que está cometiendo un hecho ilícito de manera secuencial. Entonces, en Colombia, si hubiéramos tenido esta técnica antes del 2004, hubiera sido un poco más fácil poder capturar más rápidamente a Luis Alfredo Garavito. Recordemos que tuvo 172 víctimas y pues que se tardó mucho para poder dar quién era y poder la captura de esa persona. Entonces, pues desde este punto de vista en Colombia estamos podría decirse, muy atrasados en pañales. De hecho, en la investigación no se apoya mucho. Nos faltan bases de datos, ¿sí? Estadísticas, de hecho, que sean ajustadas a la realidad, porque pues, si observamos, encontramos que Medicina Legal nos da unas estadísticas, Fiscalía nos da otras estadísticas y Policía Nacional nos da otras estadísticas. Y es porque también en Colombia tenemos un problema y es de ego. Las instituciones trabajamos con el ego, entonces, por ejemplo, si antes trabajaban institucionalmente, ahorita cada uno trabaja por su lado y el caso que le llegue, entonces siempre queremos figurar. Y ahí tenemos un problema y es porque las bases de datos tampoco están unificadas o se comparten. Esta es una de las ventajas grandes del sistema penal acusatorio y es que nos unificó un poco la información, pero hay bases de datos que están por fuera que no se están unificando. Entonces, si pudiera hacerse, para el momento de hacer el perfil sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tendríamos por regiones, tendríamos información por ejemplo, de determinados delitos que se cometen en ciudades. Recordemos que hay personas que cometen delitos en diferentes ciudades. Entonces, si hubiera
información que que pudiéramos tener condensada en estadística, o que pudiéramos tener, por ejemplo, lo que uno a veces ve en Estados Unidos, que las marcas de las llantas de los carros, entonces ya sabemos en dónde, cuáles las que más se utilizan en Colombia. Ese tipo de información a veces no se tiene, y ese es uno de los grandes problemas que se tienen en el momento de perfilar. Y prácticamente los perfiladores en Colombia trabajan con las uñas prácticamente, y porque de hecho nos hemos caracterizado por ser buenos investigadores, y porque la parte en el momento de utilizar el método son muy juiciosos, pero realmente tienen muchos cosas que no les ayudan mucho, y es por la falta de información que se tiene condensada, ¿no? En perfilación criminal hemos conocido, ya pasando al siguiente punto, de los perfiles más conocidos, pues los que más se han dado a conocer ha sido de seriales. Paula nos hablaba del método que tiene el FBI, que este método es muy cuestionado y es criticado. ¿Por qué? Porque es inductivo, y porque ellos se centraron en 36 agresores que fueron encarcelados, y hicieron las entrevistas a estas personas. Entonces, lo que ellos hicieron fue tratar de entrar en la cabeza de estos agresores y conocer las razones por las cuales ellos hacían lo que hacían, porque mataban de la manera que mataban, y todo. Pero resulta que esto tuvo un problema bastante grande, y es porque el hecho de entrevistar, un ejemplo, dentro de los seriales encontraron que habían psicópatas. Entonces, los psicópatas no tienen la capacidad de arrepentirse de sus actos, son personas manipuladoras por excelencia, ¿sí? Entonces, si yo no sé entrevistar, y me dejo controlar o dejo manipular la entrevista por esa persona, que suelen ser muy inteligentes, ¿sí? Entonces, ellos te dan la información que tú quieres a veces escuchar. Entonces, entrevistar a un psicópata es casi que muy complicado. Y esto pasó, por ejemplo, con Ted Bundy. Es uno de los seriales que llama mucho la atención, porque Ressler, que lo entrevistó, Robert Ressler entrevistó a Ted Bundy. Él mataba a chicas muy jóvenes, y de hecho él era como un camaleón, se cambiaba muchos aspectos físicos, y cuando abordaba a las víctimas, él se colocaba un cabestrillo en la mano y llevaba unos libros en la otra, y entonces él simulaba que se le caían los libros para que las víctimas lo ayudaran. Entonces, cuando Red le habla de este asesino serial, él dice que nunca pudo descubrir y descifrarlo realmente, porque era una persona que siempre controló la entrevista, siempre controló la información, y que le quería como siempre darle a entender que él controlaba, que el entrevistador controlaba la entrevista, pero realmente quien estaba controlando era él. Y él dice, es la hora que no sé quién manipuló a quién, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, entrevistar a un psicópata es muy complicado, es muy complejo. ¿Por qué? Porque ellos manejan los hilos, y porque son inteligentes. Entonces, el problema que tiene el método del FBI ha sido criticado por eso, porque basaron todo su estudio solamente en lo que hicieron con los criminales que cometieron el hecho ilícito. Entonces, esto tiene un problema de cientificidad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un elemento científico que apoye, o un sustento mucho más tangible que yo pueda mostrar en una audiencia, pues va a ser más complicado. Lo que pasa con Turvey, que saca el nuevo método, y él es uno de los perfiladores más conocidos en este momento, Brain Turvey. Y entonces él saca un nuevo método, y él habla del análisis de la evidencia de las conductas. Y aquí él dice, mire, no solamente tengo que hacer el perfil criminológico o de la personalidad de quien comete el hecho delictivo, sino que tengo que unirlo con la escena. O sea, tengo que analizar la escena y la evidencia, y clasifica la evidencia. Nos habla de la clasificación de las evidencias. Entonces, él trata de decir, mire, no solamente quedémonos con lo que dice el criminal, sino que tenemos que mirar que la evidencia efectivamente dé cuenta de esto. Entonces,
Por ejemplo, hay otro serial que es Jeffrey Dahmer. Llama mucho la atención porque él era un muchacho acoplado, era juicioso, era una persona que estaba ajustado a su grupo social, por decirlo de alguna manera. Él, al parecer, siempre luchó mucho con sus deseos carnales, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque él no, al parecer no quería matar. Él mató a hombres, generalmente casi todos eran afroamericanos, y él lo que quería era crear un esclavo sexual. Él quería que la persona que tuviera sexo con él no hablara, no le exigiera nada emocional, sino que estuviera ahí para darles placer sexual cuando él quisiera. Entonces, él, ¿qué hizo? En las entrevistas que le hicieron a él dice, yo les inyectaba aceite en los lóbulos frontales a las víctimas para que ellos no hablaran. ¿Sí? O sea, entonces no le funcionaba, entonces claro, iba matando porque no le servían como lo quería, entonces se los iba matando, entonces cuando lo capturaron en su casa, encontraron cabezas en la nevera, ácido, porque diluía algunas partes del cuerpo en el ácido, encontraron que tenía colección de penes, les cortaba los penes y los coleccionaba, y cuando se entrevista a este muchacho, porque era muy joven realmente cuando esto pasó, él hablaba que tenía un trastorno psicótico. Entonces, ahí también nos da cuenta de que no todos los seriales son psicópatas, ¿sí? Se cree que él tenía un trastorno de personalidad múltiple, o sea, que existe la posibilidad de que él tuviera un trastorno de personalidad múltiple y que él sentía que algo en su cabeza le decía, tienes que hacerlo. Entonces a Redler lo buscaron para que él trabajara para la defensa, diera testimonio en la defensa de que Jeffrey Dahmer no podía ser imputado porque era inimputable. Dentro de los trastornos de personalidad múltiple, ¿qué sucede? Que una persona se enajena, o sea, cuando hay dos personalidades, tres personalidades en una misma persona, cuando sale una y hace un hecho o comete un hecho ilícito o hace algo inadecuado, la otra personalidad no tiene conciencia, no sabe qué pasó, ¿sí? Entonces, uno dice, pero ¿eso cómo puede pasar en un ser humano? Sí, eso puede pasar. La una sale y se sublima la otra personalidad. Entonces, en algún momento se llegó a creer que él no era consciente de sus actos, no se podía autodeterminar, por lo tanto, no podía ser condenado, pues, sino que debería recibir otro tipo. Y ahí es algo que quería también hacer como una reflexión en Colombia. Nosotros en Colombia pedimos la pena de muerte o en algún momento pedimos la cadena perpetua, pero no sabemos por qué la necesitamos. Lo decimos, no, es que los crímenes son terribles, y sí, es cierto. Pero una de las grandes razones para que debiera existir la cadena perpetua, donde estuviéramos realmente preparados, es porque los psicópatas no se pueden resocializar. ¿Sí? O sea, ellos no tienen la capacidad, no hay ningún método, hasta ahora no hay ningún tratamiento psicológico ni farmacológico que los pueda curar o que los pueda sanar. Y esa población no está clasificada en Colombia. De hecho, nosotros no estamos preparados para esas conversaciones. Nosotros metemos al psicópata con el de trastorno de personalidad múltiple, con el esquizofrénico, todos los metemos en la misma cárcel y allá los votamos, ¿sí? Entonces, esas personas no tienen, o sea, nosotros no clasificamos nuestros delincuentes o nuestros internos cuando están en una cárcel. Y de hecho, no los clasificamos y no tenemos en ese momento base de datos que nos dé cuenta, que nos diga, oiga, efectivamente esta persona necesita estar aislada o necesita estar en otro grupo o algo por el estilo. Entonces,
desde ese punto de vista quería hacer la reflexión, o sea, nosotros creamos leyes o hacemos o creemos que sí, que deberían de existir las cosas, pero sin sustento a veces científico, o sea, a veces respaldáramos esas investigaciones científicas con esta parte, ¿sí? De que efectivamente, pues, el psicópata sí no es inimputable porque se puede autodeterminar y es consciente de sus actos. Él sí debe ir a una cárcel, pero no debería estar con el resto de las personas. Debería estar recibiendo una atención diferencial, ¿sí? De cierta manera. Como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene cárceles o lugares donde están los sociópatas y los psicópatas, teniendo en cuenta pues la calidad que ellos tienen, porque ellos sí han avanzado un poco más en eso. Entonces, les quería hablar de Jeffrey Dahmer, porque él es una persona que luchaba mucho y se arrepintió de cierta manera de lo que estaba pasando con su situación, o sea, él trató de no hacerlo, pero desafortunadamente lo terminó haciendo y fue capturado. Está el Unabomber, este personaje, pues, él lo que hacía era que construía bombas, las enviaba a determinadas personas o a una empresa y siempre mandaba una carta. Entonces, esta persona obviamente pues creó mucho pánico en Estados Unidos y durante 10 años pues envió estas bombas y comenzaron pues a pedirle el apoyo a Jan Russell, que es un psiquiatra, quien comenzó a hacer el perfil de esta persona. En este caso hay una serie en Netflix en donde comienzan a revisar porque él siempre hace unos escritos y esos escritos tienen una razón de ser y logran identificarlo porque esta persona a través de la escritura que hacía, es como un análisis de la escritura, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo determinada, una carta o determinado documento, siempre hay palabras que me identifican y hablan de mi personalidad, habla de lo que yo soy, cómo hablo. Entonces, si hablo de manera empática con el país en el que estoy, porque por ejemplo, el Unabomber en el perfil que hicieron dijeron, no, él no puede ser estadounidense, tiene que ser de otro lado, pues porque lo que esto, por las características de la escritura. Y pues cuando hacen la descripción y las características de esta persona, se establece pues quién era y más o menos la edad, por el tipo de lenguaje que él tenía. Eh, este perfil es muy importante porque él era más algo de tipo, no tipo personal, sino como, él hablaba de un manifiesto y hablaba como de la tecnología, cómo había dañado ciertas cosas, cómo el avance tecnológico había dañado cosas y bueno, en fin, si ustedes miran la serie ahí hablan como una persona ermitaña, que fue el que construía las bombas y no utilizaba pues nada tecnológico, teléfono, celular, nada de eso. Otro perfil es importante es de William Hazen, y él es un asesino del pintalabios. Entonces él mató a una niña de 6 años y al parecer él pedía ayuda y decía, oiga, hay una voz dentro de mí que me dice haga esto y yo no lo quiero hacer. Entonces decía, deténgame porque si yo no me detienen, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, este asesino serial al parecer tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pues no se documenta muy bien qué tipo de patología tenía. Y podemos revisar, por ejemplo, John Wayne Gacy, que es el asesino de la máscara de payaso. Él pues se caracteriza porque utilizaba una máscara y esta persona cometió esos asesinatos en Chicago. Él, cuando lo capturaron, encontraron en su casa los cuerpos. Había como una tabla que estaba así como removida y un policía la levanta y debajo de la casa tenía muchos cuerpos, ¿sí? Torturaba y asesinaba a sus víctimas. Y entonces esta persona, al parecer, pues
es una de las personas que habla y hace sus entrevistas, y pues es posible, dicen que tuviera que fuera psicópata. Pero entonces hay una situación bastante compleja. Por ejemplo, cuando se hace perfilación, se da algo orientativo del perfil criminológico, ¿sí?, de la persona, pero no se puede dar por sentado que es así. Entonces, lo más conveniente es que se aplique, o sea, ahí entra la psicología forense, porque la psicología criminal es la que se encarga, pues, prácticamente de hacer esto de perfilaciones, es el área o la especialidad que se encarga de esto, y la psicología forense como tal ya entraría a aplicar las pruebas que ya están establecidas pues desde la psicología forense para poder determinar si esta persona tiene o no tiene determinada patología. Sería muy irresponsable solamente decirlo por las características del homicidio, o sería muy complejo decirlo solamente por la intuición. Eso es algo que está mandado a recoger en la perfilación, y es que lo que se busca es el análisis, la observación, que nosotros seamos muy técnicos en el momento de hacer el perfil, y después confirmar si ese análisis o esa percepción que me dio la evidencia del tipo de personalidad que tenía, si se acopla o no a los trastornos de personalidad que se establecen en el DSM-5, ¿no? Entonces, pero eso se confirmaría ya con pruebas técnicas, ya con pruebas que se apliquen y que la persona acepte hacerlo. Entonces, y pues tenemos a Luis Alfredo Garavito, que es colombiano. Particularmente Luis Alfredo Garavito, pues ha sido uno de los psicópatas, porque se podría decir que él es psicópata, y que esta persona cometió 172 homicidios en niños. Ha sido uno de los más, pues es el que más ha tenido, ¿sí? Porque pues encontramos en los que yo les acabo de mencionar, uno tuvo 33 víctimas, otro tuvo 26, pero él tuvo 172. Entonces, ¿qué sucedía con él? Él cometió delitos en Colombia y cometió homicidios por fuera de Colombia, en Ecuador. Él era una persona que se movía, se movía de ciudad en ciudad. Entonces, en algunos hechos, en algunos actos mató a 2 niños, por ejemplo. Entonces, era una persona que estaba muy desaforada, que no se controlaba, y desafortunadamente, como en Colombia no había unificación de información, pues por eso esta persona duró muchos años haciéndolo. Y Luis Alfredo Garavito es una persona que cuando se entrevista, esa es una de las características importantes de los psicópatas, y es que como ellos no se pueden arrepentir, ellos no sienten culpa, entonces sus facciones físicas, o sea, su gesticulación no corresponde a lo que están diciendo. Si uno mira las entrevistas que le hizo Pirri, él dice, no, yo estoy supremamente arrepentido, pero en su cara no se muestra ningún gesto que diga efectivamente está arrepentido. ¿Por qué? Porque no lo puede sentir. Los psicópatas tienen un daño en la amígdala, y ellos nacen así, ¿sí? Entonces, encontramos 2 clases de psicópatas, los integrados y los no integrados. Entonces, los integrados es los que pueden vivir contigo, puede ser tu esposo, tu amiga, tu jefe, y no son delincuentes, no son violentos, no cometen un hecho delictivo. Y los no integrados son los que ya cometen hechos delictivos, son los que ya matan, ya los que pueden hurtar, ¿sí? Pero entonces, los que son psicópatas no tienen esa capacidad de arrepentirse, no tienen la capacidad de tener empatía contigo. O sea, tú te le arrodillas, le pides perdón, le dices perdón, le pides que no te haga nada, pero ellos les da exactamente lo mismo, porque no tienen la capacidad de reconocer tus emociones. Entonces, ellos tienen un daño cerebral y tienen falta de empatía a nivel emocional, no a nivel intelectual, porque son muy, muy inteligentes, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de los psicópatas es diferente al resto. Entonces, cuando vemos a Luis Alfredo Garavito que sale diciendo, es que yo voy a salir porque Dios en su infinita misericordia me ha cambiado, ahí uno dice, ojalá Dios hubiera hecho el milagro de ponerle a funcionar la amígdala, que fue la que le estaba fallando, porque muy seguramente él va a salir y va a cometer los mismos delitos. ¿Por qué? Porque esa es su necesidad. Hagamos de cuenta que el psicópata es la persona que le gusta hagamos de cuenta nosotros, que nos gusta una hamburguesa.
Y entonces vemos la hamburguesa, empezamos en la hamburguesa y cuando la comemos nos satisface, nos gusta, o la Coca-Cola o cualquier cosa que nos guste mucho, piensen en lo que les gusta mucho, eso pasa con un psicópata. Cuando él hace o comete el hecho delictivo, él satisface su necesidad. Y entonces, ¿qué quiere? Volverlo a hacer. Y entonces se lo va a volver a hacer. Si él sale de la cárcel, va a volverlo a hacer. ¿Y qué sucede? Que como nosotros no tenemos cadena perpetua, nosotros no tenemos pena de muerte. Por ejemplo, ahorita con el pandemia, entonces sacamos una ley para sacar a las personas de la cárcel porque no las podemos sostener en la cárcel. Entonces, imagínense que, como el caso de Garavito, tuviéramos otros personajes en la cárcel. Entonces, ellos van a salir y van a cometer los mismos hechos ilícitos. Entonces, en la perfilación criminal lo que se busca es eso, decirle, y qué bueno que en Colombia se educara en eso, ¿no? Decirle, mire, si esta persona llega a salir, va a cometer los mismos hechos. ¿Por qué? Porque es que él tiene un daño de nacimiento, por ejemplo, el psicópata nació así, no puede ser curado, ¿sí? Y va a cometer las mismas acciones, ¿sí? Entonces, Luis Alfredo Garavito, pues es uno de los más importantes en el mundo, pues por el número de víctimas, ¿no? Se dice, cuando uno lee la bibliografía del que fue abusado sexualmente y él repitió las mismas acciones pues con sus hermanos, eh, encontramos que algunos psicópatas han tenido una infancia bastante compleja. O sea, eh, tú puedes nacer con la psicopatía. Todos los que están aquí escuchándonos podemos tener psicopatía, podemos ser psicópatas, pero no lo hemos desarrollado. Hay gente que usted dice, pero usted ¿por qué no tiene sentimientos? Pero usted ¿por qué no siente? Pero ¿por qué no se apiada de mí? O en fin. Entonces los psicópatas no todos van a terminar matando, pero esa empatía no se va a dar. ¿Y qué sucede? Que ellos, como están en el medio, ¿sí? Están en tu grupo, en tu familia, puede ser tu esposo y todo eso, pues tú no vas a sentir la necesidad, pues, de decir, no, es una persona que va a matar y todo ese tipo de cosas. El psicópata no tiene, como les decía, no tiene cura, a diferencia del sociópata, ¿no? Pues eso ya sería otra conferencia o otra charla de hacer las diferencias entre uno y el otro. Lo que queríamos ver era de los perfiles más conocidos. Encontramos en la pantalla pues las películas de Hollywood que nos muestran muchos seriales. Y eso es lo que más se centra, ¿no? En los asesinos seriales, pero hay otro tipo de situaciones que nos dan cuenta de que la perfilación es un apoyo muy grande. En Colombia nos hemos vuelto expertos en todo lo manejamos como feminicidio, pero eso ya de Paula en una charla habló lo que era el feminicidio, pero si nosotros queremos a veces ser un poco más técnicos para demostrar que fue un feminicidio y no un homicidio cualquiera, lo podemos hacer desde la parte de perfilación. Los mal llamados falsos positivos, algunos tuvieron perfilación y el apoyo de perfilación para mostrar que las escenas fueron modificadas, fueron escenificadas, ¿sí? Para dar una información incorrecta en el momento de hacer la inspección técnica cadáver y se pudo demostrar técnicamente que fueron ejecutados, más no que fue en combate estas muertes. Eso es como los que queríamos mostrar de los perfiles y entender un poco qué es eso del trastorno de personalidad. Bueno, encontramos algunas personas que cometen hechos ilícitos que tienen trastornos, ¿sí? Mentales. La psicología jurídica o la psicología criminal o forense lo que busca no es justificar el evento o no justifica a la persona o al agresor, lo que busca es explicar por qué una persona comete un hecho delictivo y si tiene una enfermedad mental, por ejemplo, cuál debería ser el manejo de esa persona que ha cometido el hecho ilícito, ¿sí? Porque no todos deben recibir cárcel. Sí, pero desafortunadamente, pues como este tema no está muy claro y no se tiene muy en cuenta, entonces a todos los mandamos al mismo sitio, los mandamos a la cárcel y no, a veces necesitan atención psiquiátrica, medicación y todo ese tipo de cosas, pero como no se clasifican y no se tienen en cuenta esos centros especializados para estas personas, pues los mandamos a veces con la otra población carcelaria y lo que hacemos es un daño. Eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la resolveremos.
Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a ustedes dos por compartir. Creo que este tema, ¿sí me escuchan? Sí, yo creo que sí. Creo que este tema es bastante interesante. Tuvimos una audiencia muy bonita por acá, eso me alegra muchísimo. ¿Qué más decir en este momento? No, creo que quedó súper claro la diferencia pues entre el psicópata y el sociópata. También pues es muy cierto lo que tú nos acabas de comentar en cuanto al tratamiento que se le da a este tipo de personas que cometen conductas ilícitas. En Colombia, afortunadamente, tenemos un atraso y un retraso de muchísimas cosas en cuanto a las políticas criminales y a todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario también. Y bueno, y más ahora que estamos hablando en temas de actualidad, últimamente estamos viendo que cursa en el Congreso una iniciativa que tiene que ver con la pena de la cadena perpetua, creo, para los criminales. Y bueno, esos son otros temas. Definitivamente hay mucho de dónde hilar. Eh, Sinceramente, pues me gustó mucho la exposición que ustedes dos hicieron y despeja también un poco de dudas que tenemos, por ejemplo, en cuanto al tema de que todos podemos tener la psicopatía, aunque no la hayamos desarrollado. Y en realidad uno se pone a pensar y no necesariamente el psicópata tiene que ser un asesino, pero sí lo manifiesta con ciertas actitudes en su diario vivir y uno empieza a pensar en cuántas personas conozco yo así con esos perfiles, ¿no? Entonces, también es muy bonito aprender, pero también qué miedo. Entonces, bueno, me pareció muy, muy bonita. Estoy mirando que no hay preguntas por acá. Bueno, ya vi que no hay preguntas. Esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir también en Facebook para las personas que lo quieran ver. Y me gustaría entonces que nos despidiéramos. O nuevamente cada una nos despedimos. A las personas que se conectaron, muchísimas gracias por conectarse. La idea también es que sigamos o continuemos haciendo este tipo de ejercicios, hablando de diferentes temas que tengan que ver con el derecho, ya que pues es nuestra profesión y por supuesto nuestra pasión. Así que muchísimas gracias a los que se conectaron. Mi nombre es Nesli Rey, abogada, especialista y magíster en derechos humanos. Bienvenidos por aquí siempre y las doctoras también se pueden despedir para concluir esta. Bueno, yo les quiero agradecer por la atención, por la participación en esta charla. Como lo dice Nesli, hay muchos temas apasionantes y además que son útiles para nuestra ciudadanía, ¿no? Para nuestro rol como ciudadanos, tener claros muchos conceptos en el derecho penal, muchos conceptos en la investigación criminal y, por supuesto, en la psicología jurídica. Le agradezco a la doctora Gloria por su explicación. De verdad, aprendí muchísimo sobre psicología jurídica. Creo que era un aspecto en el que estaban interesadas muchas personas. Me comentaban, bueno, yo soy abogado, pero esta parte de psicología jurídica no la conozco, no la he explorado, ya tuvieron un pequeño resumen, una pequeña muestra de lo que es la psicología jurídica y cómo se puede aplicar en la investigación criminal. Nesli, también te agradezco por la invitación. Esperamos tener otros temas de debate, otros temas de discusión. Estamos en una sociedad democrática y diferentes puntos de vista, ¿no? Más adelante podemos hablar sobre la cadena perpetua para violadores. Es un tema supremamente discutido y que se puede abordar desde diferentes puntos de vista, desde el derecho penal, desde la política criminal, desde la psicología, desde esta parte técnica y científica. Entonces esperamos tener otra oportunidad para abordar otros temas de esta connotación. Muchas gracias y les deseo una feliz noche. Bueno, yo también tengo sino que agradecerles pues toda la atención que nos han prestado. Esperamos sí que podamos seguir compartiendo algunos conocimientos desde la psicología jurídica. Se está abriendo un espacio bastante grande
no solo desde la Fiscalía General, que es la que siempre tiene todo el equipo para poder demostrar un hecho ilícito o que alguien es responsable de una acción. Ahora que yo estoy trabajando desde la parte privada, he podido apoyar a víctimas, he podido apoyar personas que dicen, mire, yo no cometí ese hecho ilícito, y se puede demostrar técnicamente, pues a través de un informe pericial, de que efectivamente pues no lo pudo haber cometido por estas variables, etc. etc. Gracias, estamos a la disposición, nos pueden contactar si necesitan algo. Yo trato siempre de ser una persona que está dispuesta, si no sé algo, pues lo trato de averiguar y de preguntarle a otros profesionales. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es que entre profesionales, lo que no sé yo lo puede saber otro, y ese otro pues nos ayuda con otro, y en fin. Entonces, lo más importante acá es que el derecho sea tenido en cuenta, no solamente porque siempre busca demostrar que alguien es inocente o es culpable, sino porque se nutre de otras áreas que son muy importantes, desde la criminalística, desde la psicología jurídica y forense, desde otras áreas que ayudan a fortalecer una investigación, sea desde la parte de la defensa, sea desde la parte de la fiscalía, o sea, la parte de las víctimas, ¿no? Que también encontramos que hay muchas víctimas que necesitan el apoyo de esas otras áreas. Mi número de celular es 318-441-4519, en Facebook también, o a través de Paula o a través de nadie nos pueden contactar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Bueno, muy buena noche para todos. Vamos a dar por terminada esta reunión. Que descansen y nos vemos pronto.